Una vez más, amigos televidentes, bienvenido a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Estamos hablando de que habían unos artículos de la ley electoral que habían sido declarados no acorde a la Constitución de la República Dominicana. Bueno, en ese sentido le podemos decir que el presidente de la Junta Central Electoral hizo una carta pública a todos los partidos para hacer como si fuera una reunión de ponernos de acuerdo. Y eso es algo muy bueno que no saldría del órgano electoral diciendo esto lo dije yo y es a rajatabla, sino que le está diciendo, miren señores, en verdad sí hay algunos artículos que se han quitado, que se han declarado no constitucionales, por lo tanto no pueden ser cumplidos, pero hay normas y hay formas de hacer las cosas. Y en vez de ustedes estar pulseando quién tiene más poder o quién no tiene más poder, entienda que nosotros somos la Junta Central Electoral, no ustedes. Y realmente eso ha sido una buena decisión del presidente de la Junta Central Electoral, la cual aplaudimos. Y esta reunión, ojalá que todos se pongan de acuerdo y decidan cuál es el mejor rumbo que debe tener nuestro país. Porque problemas no queremos más. Esa es mi aprehensión sobre eso. Don Leo. Mire, don Alejandro, quiero dar una información de carácter geopolítico, aunque ahora la geopolítica está bien dinámica en el cambio de época. Yo le prometí que le iba a hablar sobre esto, pero más adelante. El cambio, anteriormente se hablaba de cambio de época. Era porque se daban diferentes tipos de acontecimientos que cambiaban situaciones en el marco de esa era. Ahora estamos hablando de un cambio de época en el sentido de que ya no es que está cambiando las cosas cambiaron y ahora lo que estamos haciendo es reajustando las diferentes realidades a nivel planetario a esa situación que está aconteciendo y que es resultado del agotamiento de una era para pasar a la posmodernidad. Hablar de posmodernidad en República Dominicana es un poco complejo porque aquí tenemos situaciones que pueden decirse que son premodernas, porque ni siquiera es en la agricultura, es menos que la agricultura, pero también estamos en la época moderna con la industrialización y todo lo que eso implica, y ya pasamos a la época postmoderna, donde hay muchos sectores, más los sectores que inciden en lo que se hace en República Dominicana en términos de negocio, en términos de las finanzas y en términos del poder, en cierta medida, están postmodernos. Y se puede hablar de una posmodernidad en la República Dominicana, reconociendo que la mayor parte de los espacios y las personas todavía no llegan propiamente a la modernidad. Esto lo hago, ojalá el señor director consiga una imagen, una foto de un presidente de 70 años de China, Xi Jinping, para reforzar lo que voy a decir. Resulta que la semana pasada, casi entera la semana, el BRICS se la pasó haciendo los ajustes, una planeación para la inclusión de 3 países más y una región prácticamente. Entonces, a pasar a 8 los países miembros del BRICS y una lista, según tengo entendido por las informaciones que he recibido, miren, ahí está. Ese chino tiene 70 años, es el presidente de la Junta Militar de China y además es el presidente de China. Pues se ha creado una situación porque se dice que el BRICS es una manera de contrarrestar al G7, que es el grupo de los 7 países más desarrollados que controlan la geopolítica internacional, que controlan la OTAN y que controlan el comercio mundial. Pero ahora resulta que el G20, que se reunió anteriormente en Brasil y que ahora va a tener su nueva reunión, está preocupada porque todavía Xi Jinping no confirma si va a participar en las reuniones del G20. Hay mucha preocupación
en el sentido de cuál es la razón por la que no ha confirmado y posiblemente no participe el presidente de China en la reunión del G20. G20 es el grupo de los 20 países más desarrollados y de los países en crecimiento rápido, es decir, que van como economía emergente, que van transitando hacia economía desarrollada. Entonces, esa preocupación se la planteo como una manera de llevarle las informaciones que nosotros adquirimos y que manejamos a nuestro televidente. No se puede decir que no me importa lo que pasa en China, lo que pase con el BRICS y lo que pase con el G7, porque óigame, lo que pasa aquí va a depender de lo que esa gente decida, y lo que pasa en América Latina va a depender de lo que esa gente decida en los foros que realizan. No me estoy refiriendo al Foro Económico Mundial, que ese es un espacio distinto donde participan todos, pero esto sí, el G20 pasa a ser una ficha clave en medio de estos conflictos geopolíticos de reposicionamiento del mundo multipolar de estos tiempos. Bueno, yo lo único que tengo que agregar con respecto al BRICS es que la parte de cómo conocemos hoy el dólar con respecto a más de la mitad de la población del mundo que adopte otro tipo de moneda en sus accionar económico, en la misma medida que aumentan el uso de otras monedas, en la misma manera va a ir disminuyendo la incidencia del dólar en el mundo. Y eso es algo que nadie que ha estado dominando desde 1949 la hegemonía de las transacciones en la moneda dólar va a quedarse cruzado. Don Leo y amigos televidentes, yo considero que va a haber mucha estrategia, mucha forma de cómo evitar de que ese negocio, porque hay que pagar un peaje por pagar en la moneda dólar, y eso, aunque sea un poquitín, pero un poquitín de billones y trillones de dinero, es mucho dinero que se está ganando. Don Alejandro, usted entendió cuando yo hablé de cambio de época, ¿verdad que sí? Entonces, estamos en el cambio de época. Sí. Y Estados Unidos, que desde 1944, en la conferencia de Bretton Woods, adquirió la franquicia de ser la moneda dólar, la moneda de pago internacional, y por consecuencia ser el centro económico financiero mundial de Estados Unidos. Eso ha ido cambiando radicalmente. Entonces ya Estados Unidos no tiene el control. Yo dije no fue después de la guerra. Sí. No fue en las negociaciones finales de la guerra, en 1944. Sí. Empezó a operar en el 45 cuando terminó la guerra definitivamente con los acuerdos. Inglaterra le cedió, que fue el país que venció en la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos porque era el que tenía la mayor cantidad de reservas. Como en el Reino Unido, Inglaterra no tenía reserva porque la gastó en la guerra. Por eso fue que el dólar se convirtió en la moneda de pago internacional. No se peleó en Estados Unidos. Estados Unidos invirtió poco en esa guerra, a pesar de que fue de los aliados ganadores. Pero lo que quiero decir, desde 1945 para acá, en el 47 se creó el Fondo Monetario, el Fondo Monetario Internacional, pero yo por eso dije 47. No, pero que eso es distinto, porque la franquicia se pasó en 1944, entendiendo cuál iba a ser el derrotero del sistema de pago a nivel internacional. Es una historia lindísima, está ahí para cultura económico-financiera de los ciudadanos. Eso está fácil de adquirir esas informaciones. Entonces, lo que ha pasado es que muchas cosas, muchas travesuras han hecho lo que manejan las geopolíticas del dólar. Y entonces las situaciones políticas que se han dado han tenido gravitación en la situación económica. El modelo de gobernanza ¿cómo se dice?, bipolar, Rusia por un lado, Estados Unidos por otro, eso empezó a requebrajarse en 1990 con el derrumbe del muro de Berlín y con la disolución de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Decía Lester Torun, desaparece el oso negro, que era Rusia, ¿verdad?, o la Unión Europea, y entonces ya la amenaza de ese oso negro no está. Entonces cada quien dice, por eso fue cuando uno estudia el desmonte
de las 108 bases militares que Estados Unidos tenía en Europa y el Pacífico, y todas esas bases militares prácticamente hubo que desmontarlas, porque todo el mundo se dio cuenta que ya no tenía que pagar peaje para que le defendieran su territorio, sus intereses y su seguridad, sino que como ya Rusia no tenía ese objetivo de un Estado soviético mundial, entonces esas amenazas desaparecieron. Desde ahí viene la crisis del dólar, es decir, que cuando se dan estos efectos son resultados de una causa que anteriormente se estuvo gestando y desarrollando. Y de 1945 para acá, don Alejandro, 55 más 23, es el tiempo que ha transcurrido. Digamos que es un tiempo muy considerable, para que un sistema económico se renueve, para que tenga la posibilidad de presentar innovaciones al interior del sistema económico, político y militar de los Estados Unidos. Han querido manejarse con la misma dinámica, pero resulta que el mundo cambió y también cambió para ellos, no solamente cambió para los más chiquitos. Bueno, por otro orden, hablábamos y podíamos decir que el presidente Luis Abinader comienza con su periplo de la reelección, pero primero en su partido. Y comienza este viernes, como usted dijo al principio, pero el viernes que viene está en Puerto Plata. Va a estar en Puerto Plata el día 8 del mes de septiembre. Y en ese mismo sentido, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo comenzó de hace 2 semanas un sistema de dialogando. Dialogando es... Que no tiene nada que ver con el lanzamiento de Abinader. Espero yo, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. Pero realmente todas las informaciones que llegan a los ministerios llegan demasiado como sopesadas, ¿tú entiendes? Pero de la forma que el pueblo dice las cosas, la mayoría de ministros no saben cómo la dicen. Entonces, se está comenzando, estaban en Samaná, Nagua y San Francisco de Macorís, lunes, martes y miércoles, 3 días. Van a estar en Puerto Plata el día 6, 7 y el 8 se va a unir a las actividades de algunas inauguraciones del presidente de la República. Pero lo más importante y es que va a estar en Santiago 27 y 28 de septiembre. En este caso, lo que se hace es una reunión con el Consejo de Desarrollo Provincial ampliado. Esto quiere decir los municipios, los alcaldes, con la sociedad civil, con las juntas de vecinos, todas las representaciones que están en el Consejo de Desarrollo Provincial. ¿El presidente va a estar aquí el 27 y 28? No, va a estar el ministro Pavel Issa 27 y 28 con el sitio de Dialogando. Pero para decirle cuál es la temática de esto, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve.